Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestad. Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy miércoles 13 de marzo lleva por título Arrepentimiento y Sinceridad, estando en el Salmo capítulo 51. Así está la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Arrepentimiento y sinceridad. El día de hoy vamos a ver uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento. Así como los salmos anteriores entraban en la categoría de sapiensales, este salmo entra en la categoría de penitenciales, aquellos que expresan un dolor, aquellos que están cumpliendo, aquellos que describen un pesar en lo cual habían estado. Esta categoría de penitenciales está compuesto por el Salmo 6, el Salmo homólogo del 51 al 32, el Salmo 38, 102, 130, 143, en los que expresan humildemente a Dios y a la condición de su corazón. Y este salmo tiene un contexto muy denso, el cual le da un completo significado. El contexto de este salmo se encuentra en 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. David, a causa de su ociosidad y faltar a su labor como rey y como soldado, y este hombre, a pesar de estar casado, codicia a una mujer casada. Y es esposa de uno de sus soldados más fieles, llamado Urías. Es entonces que cuando todos están en la guerra, David manda llamar a Betsabé y consuma su pecado, adulterando, fallando como rey, fallando como hijo de Dios. Y es en ese momento en el que crea un plan en el que Urías no cae y su última opción es cometer homicidio. En la guerra, él da indicaciones a Joab que todos se alejen, se retiren del frente y dejen solo a Urías, ocasionando su deceso. Entonces, David, creyendo que ya estaba todo cubierto, que ya estaba todo tranquilo, que él había logrado todos sus objetivos, estando nublado y obstinado por el pecado, Dios en su grande misericordia manda al profeta Natán para que David sea confrontado de la maldad que estaba haciendo. Y es en el capítulo 12 del segundo de Samuel cuando es confrontado mediante una parábola. Y en esa parábola se expresa la injusticia de una persona adinerada contra una persona pobre. David se enoja y dice, ciertamente esa persona debe de morir y debe de pagar 4 veces el precio de lo que se llevó. Y la respuesta de Natán es lo que, ¡pum!, confronta a David y le muestra su pecado.
Le dice, ese hombre es usted, oh rey. Qué sorprendente, qué situación. Y es a raíz de esa confrontación que David escribe este salmo. Y vamos a revisar tres elementos, los cuales nos deja la oración de David. Y vemos que es una oración 100% sincera. Y algo que nosotros podemos apreciar acá, podemos leer la historia posterior de David. David obviamente pasó las consecuencias de esto que sucedió, pero él siguió confiando en Dios, él siguió dependiendo del Señor. Y vemos que el arrepentimiento debe ser mayor o debe de ser más evidente que la falta que se cometió. Y eso es algo que evidencia David en esta oración. Y son tres elementos que vamos a estudiar, siendo el primero, confesemos humildemente. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué hermoso es esto, qué hermoso se lee el hecho de decir, el que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Pero ¿qué conlleva apartarse de la maldad? Bueno, lo mismo que dice, confesar el pecado. El confesar nuestro pecado es descubrirnos y decirle a Dios aquel peso que nos está deteniendo, que nos está estorbando, que nos hizo tropezar y no avanzar en nuestro caminar con Dios. Es por ello que David apela a la misericordia de Dios, porque son grandes y también borran todo pecado. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No le dice, Señor, ten piedad de mí, conforme a lo que yo hice en el pasado, porque en el pasado yo me porté bien. No, le dice, conforme a tu misericordia. Y esa misma misericordia, esa misma piedad, es la que borra nuestros pecados. Es lo que nosotros entendemos como la gracia. David no conocía la gracia, David nada más conocía el sacrificio de los animales, de los carneros, que se presentaba en el tabernáculo y que eso cubría, pero no limpiaba. Veamos cómo hace este juego de palabras. Le dice, límpiame de mi maldad. No la cubras, nada más límpiame. Es lo que está pidiendo. Y continúa su oración humildemente David pidiéndole a Dios que él cada día pueda ser limpiado de su pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y eso definitivamente es una convicción de arrepentimiento, la cual nos conduce a entender principalmente el alcance de nuestras acciones. Dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. O sea, no me está dejando en paz. De verdad, no puedo progresar por eso. Yo reconozco mi maldad, reconozco que eso está presente como si lo estuviera viendo y sé que te he fallado. Y eso lleva a entender que nuestro pecado, si es contra otras personas, contra terceros, pero principalmente pecamos contra Dios. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. O sea, Dios es el único justo. Nosotros le fallamos, nosotros pecamos contra Él, pero Él es el único perfecto. Es por eso que en la parábola del hijo pródigo, cuando Él regresa con su padre, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Y es el orden que nosotros debemos reconocer. Señor, te he fallado principalmente. Apelo a tu misericordia. Ahora ayúdame a enmendar esa situación con mi prójimo. El versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El hecho de que nosotros leamos la palabra, el hecho de que busquemos la santidad, nos hace entender que nosotros necesitamos el arrepentimiento, necesitamos la sabiduría de Dios, que no es una sabiduría para creernos más sabios que otros, más inteligentes, no, sino para actuar con humildad, con paciencia, con perseverancia, porque es Dios quien hace la obra. Es por eso que si estamos en una situación de pecado, si estamos en una situación, en algún problema, el Señor nos invita a confesarle nuestro pecado a Él, que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia y le digamos, Señor, ha pasado esto. Y eso nos lleva al segundo punto, crea un corazón limpio. ¿Quién lo va a crear? ¿Tú? ¿Yo? Ninguno puede, solamente Dios. El versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Los sacerdotes del Antiguo Testamento usaban el hisopo, una planta frondosa, para rociar sangre o agua sobre una persona
que era limpia ceremonialmente de contaminaciones como la lepra o por haber tocado algún cuerpo inmundo. El hisopo mostraba o representaba esa purificación de acuerdo a la ley ceremonial. Y es por eso que Dios, mediante el perdón, nos purifica, nos limpia de todo pecado. Es por eso que en nuestras oraciones debe estar presente: Señor, purifícame, Señor, lávame, hazme más blanco, porque esa es la promesa que tenemos en Isaías. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora el versículo 8 dice: hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El gozo de la salvación es el único que nos puede dar esa tranquilidad, esa paz, esa restauración e incluso esa salud. Porque igual en otro salmo dice: cuando callé, mis huesos se secaron. En nuestro físico, en nuestra salud, se ve reflejado cuando no hemos confesado nuestro pecado. Por eso somos invitados cada día a confesar, a reconocer nuestra maldad delante de Dios para alcanzar misericordia. Y vemos que David estaba tan avergonzado que pide a Dios que no mire su pecado, que le dice: Señor, ten misericordia de mí. Señor, borra ese pecado. Es más, pide: esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades. Y es cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David tiene 3 preocupaciones y esa es la primera: que Dios le diera un corazón limpio, porque el Señor Jesús dijo que de nuestro corazón, de nuestro interior, salen las cosas malas, las perversidades, los homicidios, las mentiras, todo lo malo. Es por eso que David dice: Señor, dame un corazón limpio. Es más, renueva mi espíritu, dame un espíritu recto para que pueda servirte. La segunda preocupación que David tiene es que no se debe de quedar sin el Espíritu Santo. No es que David estaba pendiente de que haya perdido su salvación, porque eso es imposible, porque al momento de que el Señor nos toma, el Señor nos llama, es el Señor quien nos sostiene. Nosotros no nos sostenemos de Dios, Él nos sostiene a nosotros. Lo que Él dice: no me eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu, le está diciendo: Señor, no me quites tu Espíritu, no me quites la sabiduría para poder seguir reinando. No me quites tu respaldo y dirección para poder seguir guiando a tu pueblo. Y la tercera preocupación que tiene David es que el gozo del Señor le regresara. Versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Es el Espíritu Santo, es la obra del Señor la que nos sustenta a cada uno de nosotros. Es por eso que debemos de tener cuidado de nuestras relaciones personales, debemos de tener cuidado con quienes hablamos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que pensamos, el tiempo de ociosidad, las películas que vemos, las series, cuando estamos solos. Debemos de tener sumo cuidado, no porque seamos santos, no porque seamos los más santos y queramos creernos superiores a los demás, no, sino porque es una cuestión de cuidado, una cuestión de estar alerta. Llevándonos esto al punto 3, vive el cambio. No se trata esto de una cuestión motivacional de que, hey, ya está el cambio en ti. No, el cambio no está en nosotros está el pecado, en nosotros está la perversidad. Es en Dios en quien está la respuesta. Nosotros debemos de vivir el cambio porque hemos sido llamados a una nueva vida, hemos sido llamados a salvación, hemos sido llamados a santificación. Y es por eso que a nosotros reconocer nuestra maldad debemos de buscar humildemente a Dios. Y lo importante es que al ser receptores de gracia, debemos de compartir esa gracia con otras personas. El versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David estaba tan preocupado por la situación que ya se había extendido a todo el reino, que era tan necesario que su testimonio de arrepentimiento hablase más fuerte de lo que había sucedido. Es por eso que le pide al Señor: dame esa gracia para poder compartirla. Versículo 14, clama por la misericordia y protección de Dios, porque ciertamente los enemigos no se iban a detener por lo que había pasado, sino que iba a ser un impulso para poder ir en contra de David. Es por eso que David pide por misericordia, reconoce, y también nos lleva a reconocer que nuestra adoración y admiración solamente es para Dios, que no podemos hacer nada por nuestras obras. Dice: el Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No nosotros, sino que es tú que abres nuestros labios, nos das esa voluntad, porque no quieres sacrificio. Yo puedo dar el sacrificio, pero no lo quieres. De verdad, no quieres eso.
llevándonos nuevamente a reflexionar la forma en cómo nosotros estamos adorando a Dios. ¿Lo estamos haciendo por el ego? ¿Lo estamos haciendo porque sabemos hacerlo? ¿Lo estamos haciendo simplemente para quedar bien? Nos debe de llevar a que Dios busca la humildad y la sinceridad en nuestro corazón. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Es Dios quien hace bien y recibe alabanza y da gracia. Dios se agrada de los sacrificios, Dios se agrada de las ofrendas cuando son sinceras. Esto nos lleva a preguntarnos cómo está nuestro corazón. ¿Hemos descuidado nuestra vida espiritual? ¿Hemos mirado otras cosas? ¿Hemos perdido el camino? Es necesario que el Señor mande a alguien para que nos confronte y nos diga, ese hombre eres tú. O debemos orar hoy y decirle, Señor, cree en mí un corazón limpio. Me estaba desviando, reconozco mi maldad, pero gracias por tu misericordia, por Jesucristo, el único sacrificio en el que tenemos salvación y vida eterna. Si es así, te invito a que puedas reconocerlo, que puedas orar y pedir la misericordia del Señor. Si no es así, que podamos hacer firmes nuestra profesión de fe, porque es Dios quien nos sostiene, quien nos ayuda, quien nos sustenta. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que puedan compartir los videos, que puedan darle like, que puedan suscribirse. Dios les bendiga. Tu nombre es más alto.